Ahora, hoy, el título de mi mensaje hoy es ¿cómo debes hacer altar para Dios? ¿Cuántos saben qué es un altar? Bueno, vamos a ver, porque parece que es como el concepto un poco abstracto, no sabemos muy bien. ¿Cómo debes hacer altar para Dios? Génesis capítulo 12, estamos en el estudio de la Biblia y vamos en Génesis 12, nuestro devocional del martes y el jueves. Hoy quiero compartir la parte que sigue, versículos 7 y 8, Reina Valera dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y la última parte del versículo dice: y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Piense por un momento, para empezar mi mensaje, en cuál es la comida o sus comidas más deseadas. A propósito del Día del Padre, ¿sí? Le dice la madre y los hijos, le dicen al padre: papá, hoy es el Día del Padre, ¿a dónde nos vas a llevar a comer? Entonces, a propósito del Día del Padre, piense cuál es su comida preferida, cuál es la comida deliciosa que le gustaría. Piense, por ejemplo, en un sancocho de gallina criolla, cocinado con leña, con guacamole. Piense en una carne a la llanera bien asada, ¿cierto? Piense en una comida un poco más internacional, un salmón al ajillo con coco y limón, un salmón en salsa de tamarindo, un salmón a la parrilla con salsa de mango y cilantro. Piense en esas comidas. O tal vez algunos digan: no, a mí no me gusta, yo quiero es chunchulla rellena y chorizo, ¿cierto? Tal vez algunos dicen: no, yo quiero empanadas con limonada. Bueno, perdóneme por los que vienen hoy en ayuno, pero quise empezar mi mensaje llamando la atención sobre la comida, porque yo sé que eso nos despierta a todos, ¿cierto? Y vamos a estar atentos. Bueno, precisamente por lo que dice el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí, o dice en la Nueva Traducción Viviente, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, dice el Salmo capítulo 23, el verso 5. A Dios le gusta prepararnos banquete, a Dios le gusta sorprendernos, a Dios le gusta bendecirnos. ¿Cuántos creen eso? ¿Y cuántos lo reciben? Dios quiere lo mejor para sus hijos. Alabe al Señor. Entonces, la Biblia dice eso, que Él adereza mesa, que Él nos prepara banquete. Bueno, Dios hace eso para sus hijos, para los que le amamos, para los que tenemos fe. Dios lo hace para nosotros. Y la pregunta es: ¿qué hacemos nosotros para Dios? ¿Qué comida le presentamos a Dios? ¿Sí? ¿Qué banquete le presentamos al Señor? Y ahí es donde quiero entrar a hablar sobre el altar, porque el altar es la mesa en que ofrecemos a Dios lo que a Él le gusta. ¿Sí? El altar es como esa mesa en que le ofrecemos a Dios lo que a Él le gusta. Pero empecemos mirando qué era el altar en la antigüedad y qué representa el altar hoy para nosotros. Porque en cada lugar donde Abraham estableció su tienda, también él levantó un altar para Dios. Ahí los versículos que leemos dice que llegó Abraham cuando llegó a Canaán y él levantó un altar para el Señor. Y luego se desplazó a otro lugar y allí también levantó altar para Dios. Donde quiera que iba Abraham, él preparaba un altar para Dios. ¿Sí? ¿Qué hacían en el altar? Ofrecían toros, ofrecían ovejas, ofrecían animales que sacrificaban para el Señor. Y entonces dice la palabra, por ejemplo, cuando Noé ofreció el sacrificio, cuando salió del arca y terminó el diluvio, que Noé hizo sacrificio al Señor y el Señor percibió ¿qué? Olor fragante. ¿Sí?
Entonces vamos a ver si es que al Señor le gusta la carne asada o le gusta el sancocho. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, no sabemos cómo hacían los altares los patriarcas en ese tiempo, pero ya cuando es dada la ley, Dios le dice a Moisés y Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés las características que debería tener el altar. En Éxodo capítulo 20, versículo 24, dice: háganme un altar de tierra, ofrézcanme sus sacrificios, sus ofrendas quemadas y ofrendas de paz, sus ovejas, cabras y su ganado. Constrúyanme un altar donde yo determine que recuerden mi nombre, y allí me presentaré ante ustedes y los bendeciré. Entonces, ¿qué dice Dios? Constrúyanme un altar y yo ¿qué? Los que bendeciré. Así que, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Aquí está el requisito: levantar un altar para Dios. Versículo 25, si usan piedras para construir un altar, primero dice que sea de tierra, que él quiere un altar así de tierra, como una mesita de tierra, pero si se usan piedras, dice que sean piedras enteras y en su forma original. No den forma a las piedras con ninguna herramienta, pues eso haría que el altar fuera indigno de un uso santo. No subas escalones para acercarse a mi altar, porque si lo hacen, alguien podría mirarles bajo la ropa y ver su desnudez. Mira las características que da Dios de cómo se debería hacer el altar, ¿sí? Entonces, las instrucciones dadas por Dios para la construcción de altares pueden verse como un reflejo de los principios que Él desea para nuestra vida espiritual en nuestro tiempo. O sea, esto representa, en ese tiempo literalmente así eran los altares. ¿Sí? Ya vamos a ver qué representa cada característica del altar. Un altar de tierra o de piedra sin tallar la piedra, sin escaleras para subir al altar y también sin árboles cerca al altar, porque se asociaba con los cultos idólatras. Entonces, las instrucciones acá de Dios, literalmente del altar en ese tiempo, para nosotros hoy ya nosotros no construimos, por eso ustedes no ven acá un altar de piedra, ni un altar de tierra, ni ven que tenemos un toro amarrado aquí para cortarlo y sacrificarlo. No, eso se hacía en la antigüedad. Hoy ya no lo hacemos de esa manera, pero dice la Biblia que todo lo en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir, sombra de lo que habría de venir. Entonces, los altares no deberían ser monumentos a la vanidad, ¿sí? Porque los altares paganos, los reyes, los emperadores hacían altares muy elaborados, muy bonitos, pero Dios dice no. A mí háganme un altar de tierra con piedras sin tallar, algo sencillo. ¿Por qué? Eso tiene un significado para nosotros hoy, ¿sí? Y Él desea que nuestra vida espiritual sea una vida de una genuina espiritualidad, ¿cierto? Libre de lo que se pueda fabricar en apariencia, algo que sea para Dios en integridad y transparencia. Los altares no debían ser monumentos de vanidad, sino humildes elevaciones de tierra, y estos altares debían ser de piedra sin tallar, sin gradas, alejados de los árboles, porque resulta que en el paganismo se hacían altares y árboles, y debajo de los árboles hacían sacrificios a los dioses paganos. Cada uno de estos elementos tiene un paralelo en la vida de fe para nosotros hoy, y lo vamos a ver. ¿Qué significa la elevación de tierra? Simboliza humildad, ¿sí? En nuestro tiempo es el altar de tierra, nos recuerda que debemos elevar nuestras almas a Dios, y no desde el pedestal del orgullo, no es que yo, cierto, como hacían, dice la Biblia, que cuando ofrendaban, la gente en el tiempo de Jesús llegaban y daban una cantidad de dinero, porque dice muchos ricos daban dinero, y luego la gente tocaba trompeta para que se dieran cuenta que ellos estaban dando más harto dinero, y que entonces ellos tenían mayor bendición, ¿sí? Porque daban harto dinero para la obra, pero realmente lo estaban haciendo por apariencias, para que la gente lo viera y no para Dios.
Entonces, esto es lo que quiere decir la elevación de tierra, un corazón humilde. Recordemos la oración del fariseo y el publicano, que va a un publicano, que es un cobrador de impuestos, que era odiado por los judíos porque creían que estaba traicionando a su propio pueblo y estaba a favor de Roma cobrándole esos impuestos. Entonces, los judíos lo odiaban. Pero va un publicano a orar, el Señor Jesús pone ese ejemplo, y va un fariseo, y el fariseo dice: Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, gracias Señor, porque yo no soy como ese publicano pecador que está allá. Y luego el publicano allá estaba: Señor, sé propicio, perdóname, perdona mi pecado, Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús dijo: ¿quién fue justificado de los dos? Dijo: el publicano, porque en su oración fue humilde, sincero con Dios, arrepentimiento, mientras que el otro estaba lleno de orgullo, de soberbia. Y es cuando la gente se pone la máscara de la religiosidad y se cree mejor que todos los demás, ¿sí? Entonces, eso representa el altar de tierra, elevar nuestras almas a Dios, no del pedestal del orgullo, sino desde la sencillez de un corazón humilde. Ahora, habla de piedras sin tallar. Las piedras sin tallar, ¿qué representan? Representan autenticidad, no algo maquillado, no algo arreglado, sino algo natural, ¿sí? Así como las piedras no deben ser trabajadas, nuestro acercamiento a Dios debe ser genuino, sin las pretensiones ni adornos hipócritas. Eso representa no tallar las piedras. También había ausencia de gradas. Las gradas implica accesibilidad. ¿Para qué se hacen unas gradas? Para poder acceder a un lugar, ¿cierto? Entonces, Dios no quiere que ascendamos por escalones de logros humanos para llegar a Él, ¿sí? Esas gradas representan lo que Dios prohibía en los altares como escalones de logros humanos, como hacía el fariseo. Hago esto, hago aquello, y como en mis fuerzas yo me justifico delante de Dios. Entonces Dios dice: no es así, tiene que ser como Dios dice, no como nosotros pensamos, ¿sí? La gente hoy dice: cada uno busca a Dios a su manera, hay muchos lugares, hay muchos caminos para llegar a Dios, yo tengo el propio mío. No, no es así, no es con sus escalones, no es con mis escalones, no es que en las gradas, no es así, es como Dios dice, amén. Tenemos que someternos a esa directriz para buscar al Señor como Él manda. También dice, por ejemplo, el versículo 16: no suban escalones para acercarse a mi altar. Si lo hacen, alguien podría mirarlos bajo la ropa y ver su desnudez, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Representa la religiosidad falsa, ¿cierto? Las gradas, los escalones, las escaleras de una religiosidad falsa, ¿sí? Con la cual podríamos quedar desnudos y ser vistos por los demás. Una persona, cuando uno utiliza esa falsa religiosidad, Dios puede permitir y va a llegar el momento en que la gente va a quedar descubierta, como Adán y Eva cuando pecaron. Dice la Biblia que corrieron a vestirse con hoja de higuera porque se sintieron desnudos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que nuestra espiritualidad debe ser genuina, que nuestra búsqueda de Dios debe ser de un corazón sincero, no de máscaras de religiosidad, no de hipocresías. Hay muchas religiones con las cuales uno se puede vestir de esta religión, de aquella, de la otra, pero simplemente es como un club social, es como pertenecer a algo, o es como para mostrar a los demás. Pero Dios está pidiendo, el altar representa que nuestra relación con Dios debe ser algo genuino, algo sin tallar como las piedras, algo totalmente sencillo, y que nos presentamos a Dios tal y como somos, amén. También rechazó los altares de ladrillos, ¿sí? Y es ofrecer a Dios lo que somos, no lo que pretendemos ser, porque los altares a los dioses paganos, los cultos paganos, lo hacían con ladrillos, los hacían muy bonitos, especiales. Dios dice: yo no quiero eso. En contraposición a esto, el altar para mí es este. Y en primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos que Elías viene, el pueblo está apartado de Dios, y entonces Elías viene y reta al pueblo y les dice: vamos a mirar
les dice a los sacerdotes del dios Baal: ustedes van a ofrecer sacrificio a su Dios, van a buscar a su Dios, y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios de verdad. Entonces empezaron a buscar a Baal, y a Baal no respondió nada con fuego. Ahí estaba el altar que habían hecho muy elaborado, el altar a Baal, y ahí el animal, y nada pasó. Entonces luego Elías viene, prepara, le echan muchísima agua al altar, al toro que había sido allí ya cortado en pedazos, y Elías ora al Señor. Y cuando Elías ora, desciende fuego del cielo. No sé cómo lo hizo Dios, tal vez un rayo cayó y prendió el fuego, la leña, todo, y se quemó el sacrificio. Y después de eso, entonces, Israel reconoce que Jehová es Dios, y luego Elías ora para que llueva porque la gente se estaba muriendo de hambre. Había mucho tiempo en que no llovía, la gente estaba muriéndose de sed, de hambre. Entonces, después de que el altar, antes de que Elías ofreciera el sacrificio, dice la palabra que Elías restauró el altar de Dios que estaba en ruinas. Si usted lee la Biblia allí, se va a dar cuenta que el altar de Dios estaba en ruinas. Ya no usaban el altar de Dios, sino sacrificaban a los ídolos. Entonces Elías toma 12 piedras, una piedra de acuerdo a cada tribu de Israel, y hace el sacrificio. Y después de esto, el Señor se agrada, y entonces empieza la bendición. Elías ora para que venga lluvia, y desciende la lluvia, viene la lluvia. ¿Se imagina usted la alegría de la gente? Porque se levantó el altar al Dios verdadero, se restauró el altar al Dios verdadero, y eso trae la gloria de Dios, el fuego de Dios para el sacrificio, y la lluvia que no había. Amén. Cuando se levanta altar a Dios como Dios quiere, como Dios manda, viene bendición. Bendición para nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestra nación, para la iglesia, para nuestros hijos. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Vienen las respuestas de Dios, vienen. Entonces, esa es la bendición. En el primer altar que se menciona en la Biblia, fue el construido por Noé. Fue el primer altar, cuando sale Noé del arca y hace sacrificio a Dios. Y luego se mencionan altares aquí con Abraham. Y note algo muy poderoso, es que Noé y Abraham levantaron altar para Dios en nuevos comienzos. Cuando el pasaje que leímos al comienzo habla de que Abraham levantó altar a Dios cuando llegó a Canaán, ¿sí? Es decir, Abraham, hay un tiempo de cambio. Dios lo saca de Ur de los Caldeos, y Abraham llega a Canaán, a donde Dios le había dicho que lo llevaría. Entonces, al llegar a Canaán, lo que él hace es levantar altar para Dios. Y entonces, esto representa que siempre que nosotros vayamos a comenzar algo, debemos levantar altar para Dios. Amén. Y lo hizo Noé cuando salió del arca, ¿sí? En el postdiluvio y en Canaán. La enseñanza clara aquí es levantar altar a Dios en momento cuando hay un nuevo tiempo, cuando emprendemos una tarea, cuando damos comienzo a algo, un día, a la semana, al año, una fecha especial, altar para Dios. Por eso les decía, los felicito por estar hoy en la casa de Dios en este Día del Padre. Sí, porque a veces no es el Día del Padre, no voy a la iglesia porque vamos a hacer aquello, lo otro. Pero lo mejor es levantar altar para Dios en las fechas especiales, cuando comienza el día, cuando comienza la semana, cuando comienza el año, levante altar para Dios. Amén. Y ya vamos a ver qué representa también hoy el altar. Entonces, el altar hoy en la era de la gracia y el Nuevo Testamento significa el lugar y el tiempo que dedicamos para el servicio a Dios. Aquí es altar. Lo que estamos haciendo hoy es altar para el Señor. Nuestra alabanza, nuestra adoración. Nos congregamos, ¿sí? Le damos a Dios nuestra alabanza. Ahora, tenemos que aprender a disfrutar la música para Dios, el canto, levantar nuestras manos, disfrutarlo para el Señor. Eso es levantar altar, la alabanza a Dios, ¿sí? Cuando escuchamos la palabra, cuando estudiamos la palabra y estamos levantando altar, ¿sí? Para Dios. Entonces, emociónese cuando alabe a Dios, entre en la presencia de Dios, hágalo, exprésese con alegría, como que realmente es cierto lo que usted le está diciendo a Dios, ¿cierto? Porque usted, acuérdese cuando estaba enamorado,
enamorado, en ese noviazgo, del primer amor, por ejemplo, ¿cierto? Se emocionaba. Era una emoción que no se podía ocultar, ¿cierto? Esa emoción difícilmente se puede ocultar. Cuando a alguien le gusta a alguien, y más si se es adolescente, difícilmente se puede ocultar. Entonces, como uno no vaya así como te amo, ¿cierto? Sino que uno va y lo hace con toda la emoción. Cuando uno ve un partido de fútbol, la gente se emociona, a veces están hasta desconocidos ahí, pero la gente pierde, se desinhibe y va y abraza al desconocido y ¡gol, gol! ¿Quién sabe quién sería el que estaba al lado? Pero la gente está súper emocionada. Y entonces, ¿por qué para alabar a Dios y levantar altar al Señor nos da pena? Ay, ¿qué dirán los demás? ¿Cierto? Ay, no, ¿qué tal que yo haga el oso? Ay, sí. No, hay que aprender a expresarle a Dios nuestras emociones con todo el corazón. Amén. Ore, levante sus manos, cierre sus ojos, cante si no se sabe la canción, bueno, no sé, pero con sus propias palabras, exprésele a Dios. Además ahí están las letras, pero tenemos que aprender a levantar altar para Dios. Eso representa el altar para nosotros. Hoy el altar es la oración, es la meditación en la palabra, ¿sí? El altar es, como dice Romanos 12:1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Que entreguen qué? Su cuerpo. Entonces ya usted no ofrece un toro, como hacían en la antigüedad, el mejor toro, la mejor oveja, el animal más especial, sino ofrézcase usted al Señor. Su cuerpo en obediencia al Señor. Entregue su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Ahí está hablando del altar. Amén. Sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿por qué dice nuestro cuerpo? Entréguenlo a Dios, porque nuestro cuerpo a veces no quiere venir a la iglesia. Ay, no, que yo prefiero dormir, más bien quedarme viendo televisión, vámonos a paseo, vámonos a comer sancocho, carne a la llanera, vámonos, no sé, hagamos nuestro cuerpo quiere otra cosa, ¿cierto? Qué pereza, no, hoy no vamos a orar, uy, qué pereza orar, leer la Biblia, no, me da como sueño. Entonces es donde Dios dice: entregue su cuerpo en sacrificio, amén. Es decir, yo le digo a mi cuerpo: no, yo voy a alabar a Dios. Amén. Esa es una responsabilidad, buscar a Dios. Porque cuando uno entra a trabajar, cuando uno está trabajando o está estudiando, hay días que usted no quiere levantarse a ir a trabajar, sino que quiere, cuando amanece haciendo frío, lloviendo, usted quiere echarse la cobija por encima y dormir, ¿cierto? Y no quiere ir a trabajar. ¿Pero por qué lo hace? Porque toca hacerlo, ¿cierto? Toca ir a trabajar, toca ir a estudiar. ¿Y por qué con la vida espiritual no? ¿Por qué con la vida espiritual no hay tiempo para orar, no hay tiempo para congregar, no hay tiempo para hacer altar para el Señor? ¿Por qué? Significa que no hemos entendido lo que es el sacrificio y el altar para Dios. Amén. En Hebreos capítulo 13, el verso 15 dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro sacrificio hoy en el altar? Es su alabanza. ¿Y sabe qué? Es nuestra alabanza cuando queremos quejarnos, cuando queremos decir: qué vida está tan terrible, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero es que tengo rabia, tengo ira, y uno quiere hablar una cantidad de cosas. ¿Sabe qué eso cómo se llama eso? Quejabanza. Entonces, lo contrario de la alabanza es la quejabanza. ¿Y qué es lo que pide Dios? El sacrificio de alabanza. Amén. ¿Qué es lo que tengo que decir? Señor, gracias. Gracias, Dios mío, por esta dificultad. Gracias, Señor, porque tú estás ahí. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias, Señor, porque todo me ayuda para bien. Gracias. Y alabo a Dios en el momento difícil. Eso es levantar altar para el Señor. Amén. Cuando el cónyuge hace cosas que nos irritan, ¿cierto? Y uno quiere hablar y poner la pelea y la rencilla en la casa y levantar la casa. Y usted dice: Señor, gracias, te alabo, te bendigo, Señor.
y usted decide más bien elogiar a su cónyuge. Eso es un sacrificio de alabanza. Amén. ¿Qué sacrificio que hay que hacer para uno cerrar la boca a las palabras feas, a la queja, a la murmuración, a la palabra de maldición y poder decir alabanza? Eso es levantar altar para Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es levantar altar para Dios. Entonces, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Versículo 16. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes padecen necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces, mira que aquí también levantar altar a Dios es cuando yo soy generoso con los demás y ayudo. La Biblia dice primeramente a los de la familia de la fe, dice la Biblia. A nuestra propia familia, obvio, ¿cierto? Sea generoso con su esposa, con sus hijos, sea generoso con su esposo, con su familia, y sea generoso con la familia espiritual que es la iglesia. ¿Sí? Pero hay gente que dice, no, yo mejor que llevar algo para la iglesia, le doy por allá al mercadito a la gente. Y mentira, no le han mercado a nadie tampoco. Es solo una excusa a mucha gente, ¿cierto? O el habitante de la calle. Bueno, sí, uno tiene que ser sensible a Dios. ¿Cómo? ¿Y cómo podemos ayudar al habitante de la calle? Pero si usted le da plata, va para que consuma más droga. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a ayudar? Pero la Biblia dice que un sacrificio, levantamos altar cuando ayudamos al necesitado. Sembrar en buena tierra también es, mire cómo ayudamos a los necesitados. ¿De qué manera? ¿Cómo es la mejor forma de ayudar a la gente? ¿Sí? Y es levantar altar. Estos son sacrificios que le agradan a Dios. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dijo, yo estoy crucificado con Cristo. Lo que hizo Cristo fue un sacrificio para salvarnos. Ahora Pablo dice, yo por Cristo me sacrifico. Mi cuerpo sacrificado con Cristo. Ya no le doy lugar a mi cuerpo para hacer lo que hacía antes. Que si mi cuerpo quería ir a fornicar, entonces listo, vamos a fornicar. Que si mi cuerpo quería ir a adulterar, listo, vamos a adulterar porque es que eso es una necesidad natural, entonces vamos. Que si mi cuerpo quería hacer cierta cosa, entonces vamos. No. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es, estoy crucificado juntamente con Cristo. Someto mi cuerpo a la obediencia, llevo mis pensamientos a la obediencia, un sacrificio, eso es levantar altar para Dios, amén. Que si yo quiero maldecir y quiero pelear y quiero hacer estas cosas, yo someto mi cuerpo en obediencia al Señor y decido alabar a Dios. Algunos de los sacrificios que podemos hacer en el altar son el ayuno, ese es un sacrificio maravilloso, ¿sí? Para Dios. Usted puede empezar solo suspendiendo el desayuno y se dedica ese mediodía, dedica tiempo para orar y meditar la palabra. Y luego puede suspender el almuercito y puede ayunar todo el día. Uno puede hacer a la semana un día de ayuno, ¿cierto? Periódicamente sacar un tiempo para ayunar. Ese es un sacrificio, pero que lo haga uno para el Señor. ¿Qué otro sacrificio? El servicio en la iglesia es un sacrificio. Llegar temprano, mira. Ustedes la mayoría vienen acá a las 10 de la mañana, qué bendición, pero ¿sabes qué? Todo esto ha requerido un tiempo de voluntarios. Alistar esas sillas, organizar, hacer el aseo en este lugar, vea cómo estamos embelleciendo el lugar, ¿cierto? Todo la preparativo, la gente que viene para lo de Vida Medios, la transmisión acá por internet, todo eso es una preparación que lleva tiempo. Hay voluntarios ahí. Ese es un sacrificio para el Señor. Requiere tiempo, requiere madrugar más, requiere estar sirviendo al Señor. Pues de esos sacrificios se agrada el Señor. Sonreír a pesar del cansancio, ese es un sacrificio. A veces no queremos sonreír, estamos cansados, queremos hacer es una mueca y mandar a todo el mundo por allá para otro lado, ¿cierto? Cuando uno es amable en medio de esos momentos, está haciendo un sacrificio, ¿cierto? Mantener la paciencia y la gratitud en situaciones incómodas.
Eso es levantar altar. Cuando uno quiere hablar, cuando uno quiere decir, venga, le digo cuántos pares, no sé cuántas, le pongo los puntos en la I, yo no sé qué es lo que dice la gente, ¿cierto? Y la gente quiere hablar, pero cuando uno es paciente y agradecido, en esos momentos estamos levantando altar para Dios. Amén. La sujeción y el respeto a la autoridad también es levantar altar para Dios. A veces no queremos someternos, a veces queremos es hablar una cantidad de cosas, decir una cantidad de cosas, pero resulta que la Biblia dice que hay autoridad en la nación, hay autoridad en el trabajo, hay autoridad en el colegio, allá donde estudiamos, hay autoridad en el hogar, hay autoridad en la iglesia. Y a veces, si de pronto el ujier dice, ay, por favor, siéntese en este lugar, y a veces usted quiere, ¿y qué le pasa? Yo me siento donde yo quiero, ¿por qué me va a decir dónde es que me tengo que sentar? ¿Cierto? Pero usted hace un sacrificio. Carne, tranquilícese, carne, porque yo tengo que ser, es una persona que me sujeto y que soy respetuoso. Amén. Eso es levantar altar para Dios. Cuando queremos decir, no, yo hago lo que a mí se me da la gana, ¿cierto? Pero no es lo que se me da la gana. Yo hago lo que debe ser, lo que es correcto hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es levantar sacrificio, altar. Perdonar es otro sacrificio. Eso es levantar altar para Dios. No es fácil perdonar, ¿cierto? Cuando nos han hecho daño, no es fácil perdonar. Pero cuando nosotros lo hacemos, estamos levantando altar para Dios. Presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces yo perdono y también estoy dispuesto a pedir perdón. Amén. A pedir perdón. Eso es levantar altar. Dar generosamente para el sustento de la iglesia, ¿cierto? Eso es también levantar altar para Dios. Porque resulta que esta labor que hacemos como iglesia es una labor poderosa. Y lo más importante de la labor que hacemos como iglesia es espiritual. ¿Sí? Cuánta gente que necesita consejo, ahí hay consejo, hay apoyo espiritual, hay oración. Cuántas personas son transformadas por el poder de Dios a través de la predicación del evangelio. La labor que hacemos como iglesia es una labor que no puede hacer el Estado, no puede. El Estado no tiene la plata para pagar, o si la tuviera tampoco muchas veces no lo hace, más bien se va a los bolsillos de los corruptos y el dinero no está para retribución de la gente. Pues la iglesia sí hace esa labor. ¿Cuántas iglesias hay en Colombia haciendo una labor de enseñanza, de educación, una labor de consuelo a la gente, de orar por la gente, de dar palabra de esperanza a las personas, de enseñar a la gente cómo ser buenos ciudadanos, cómo construir nación, cómo construir familia? Todo lo que hace el Señor cuando le entregamos nuestras vidas a Él, cómo restaura los hogares. Eso no lo hace el Estado, pero entonces cuando damos generosamente para esta obra, estamos levantando altar para Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 15, dice la Reina Valera, y sabéis también vosotros, oh filipenses, dice el apóstol Pablo, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, o sea, generosamente, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entonces en este punto alguien puede decir, ya el pastor está buscando plática, ¿cierto? Ya nos van a meter la manito al bolsillo. Y tal vez alguien pudiera decir acá de Pablo, ya Pablo ya empezó a hablar de plata. Mientras habló del evangelio, de los otros temas, todo estaba chévere. Pero ahorita ya empezó a hablar de plata y la cosa se puso como fea. Pero Pablo les dice, mira, no, yo no busco dádivas, no busco que me den más. Dice, lo que yo busco es fruto para ustedes, porque cuando ustedes hacen eso, se están atesorando para la bendición, para su futuro, para la eternidad, para el presente. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido,
O sea, la iglesia de los filipenses le habían mandado al apóstol Pablo comida, ropa, le habían mandado para sus necesidades. Y Pablo dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ese es el altar que levantamos hoy. Amén. Ya no tenemos un toro aquí amarrado para sacrificarlo acá, pero sí el toro de la rebeldía de nuestro corazón, ¿cierto? El toro salvaje que tenemos, esa fiera que tenemos allá adentro que quiere ser rebelde, que si se habla de dinero, no, a mí de ese cuentico no me vengan, que si se habla de algunos temas que son álgidos porque son con respecto a mis debilidades, entonces, no, a mí de este cuento no me hablen. Entonces, ese toro y esa rebeldía que puede surgir en nosotros es lo que vamos a llevar al altar, amén, y a sacrificarlo delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a creer lo que la Biblia dice, no lo que la gente dice, sino lo que el Señor dice. Y entonces dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A quién le había dado la ofrenda? ¿Esta plata se la había llevado Dios para el cielo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo que los filipenses mandaron, Dios se lo llevó para el cielo? No, ¿para quién era? Para Pablo, que el apóstol. Pero Pablo está diciendo que eso lo hicieron ¿para quién? Para el Señor. Lo hacían para Él y lo hicieron para el Señor. Verso 19, vea la promesa para quienes son generosos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, sus riquezas de gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi Dios nos suplirá. ¿Para quién es esa promesa? Se la daba el apóstol Pablo a los filipenses porque habían sido generosos. Esa promesa es para los generosos. Así que si usted es una persona generosa, no tenga temor. Así vengan tiempos malos. Así estén diciendo que la economía en Colombia empezó para abajo. Así que se está frenando, que todo eso, no tenga miedo. Si usted es una persona generosa, mi Dios le va a suplir, no conforme a lo que tiene el gobierno, sino conforme a lo que Dios tiene en el cielo. Y la Biblia dice que en el cielo hay riquezas, que las calles son de oros, de piedras preciosas. Amén. No tenga miedo por su negocio, por su economía, porque si amas al Señor, eres una persona generosa, Dios te va a bendecir. Yo no estoy diciendo otra cosa que no diga la Biblia. Amén. Entonces, aquí hablamos de altar para Dios. ¿Cómo levantamos altar? Y aquellos que se unieron a Abraham en Harán se convirtieron en sus seguidores y debían continuar siendo discípulos diligentes y seguir su aprendizaje. Eso es levantar altar hoy. ¿Cómo eran los altares en la antigüedad? ¿Qué representan para nosotros hoy? ¿Cómo mandó Dios hacer el altar? Cómo Abraham, donde quiera que iba levantando altar. Y si ustedes leen, Abraham fue tan bendecido, tan prosperado en todas las cosas, Abraham, ¿sí? Entonces, ¿cómo levantamos altar para Dios? Mire, haga lo que le cuesta para Dios. No haré para mi Dios cosa que no me cueste. Lo que me cuesta, sacrificio, me cuesta, que mire usted, ¿qué es lo que le cuesta? ¿Tiempo para Dios? Sacrifique. No, es que una hora de mi trabajo, usted no sabe cuánto vale una hora de mi trabajo. Hay personas que una hora de trabajo puede valer fácilmente $1.000.000 de pesos, 2 y 3 millones de pesos, una horita de trabajo de algunas personas. De otras tal vez vale solo 40,000 pesos, pero hay gente que por su trabajo y su demanda en su trabajo, una horita de trabajo pueden ser 3, 4 millones de pesos. Y entonces de pronto esa persona dice, usted no sabe cuánto es una hora de trabajo mía para yo dedicarla a orar o dedicar a ir a la iglesia. Pues ese es el sacrificio que tienes que hacer para el Señor. Amén. Sacrificio para lo que me cuesta, para mi Dios. Y Abraham nos enseña hoy. Entonces continúa la enseñanza para el martes en la devocional porque se nos acabó el tiempo. Quiero concluir. Levante altar para Dios y vas a ver la bendición de Dios. Ya sabes cómo construir un altar para Dios. Amén. La mesa para Dios. ¿Mesa para quién? Para Dios. ¿Cómo haces la mesa para Dios? Qué rica la comida. Y el Señor dice que Él nos prepara un banquete. Nos prepara mesa deliciosa.
nos hemos comido, yo creo que todos los que estamos acá, nos hemos comido comidas deliciosas. Qué rico, qué delicioso, ¿cierto? Y hemos dicho, alabado sea el Señor, porque Él nos ha preparado banquete. Tal vez te has dado un paseo, un viaje, unas vacaciones y fuiste donde había ya el buffet, todo comida, todo lo que querías, todo. Y comías y cogías y todo lo que querías, ¿cierto? Pues Dios nos prepara un banquete. La pregunta es, ¿cuál es el banquete, la mesa que tú preparas para el Señor? ¿Te cuesta hacerlo para Dios? Porque eso es lo que Dios valora. Amén. Póngase de pie, levante sus manos al Señor hoy, porque cuando tú le levantas altar al Señor, entonces hay bendiciones. Cuando Elías restauró el altar de Dios que estaba arruinado, Dios envió la lluvia y se fue esa sequía tan terrible que había sobre la tierra y vino la bendición. Cuando Noé levantó altar a Dios, cuando salió del arca en un nuevo comienzo, Dios percibió olor fragante. Cuando Abraham levantó altar, siempre lo hizo cuando iba de un lugar para otro, levantaba altar. Ahora dile al Señor, ¿qué es lo que tú le presentas a Él? ¿Qué le das tú a Dios? ¿Qué le ofreces tú al Señor? Habla con Él hoy. Y si tal vez Dios ha estado por allá en el último lugar, es el momento para arrepentirnos y para decirle, Señor, perdóname porque he sido un idólatra y he levantado cultos idólatras y le he hecho altar a otras cosas, a otros dioses, pero no hay altar para ti. El altar para ti está arruinado. Dígale, Señor, perdóname, Padre, perdóname, Señor. Hoy quiero aprender, quiero levantar altar para ti, una mesa para Dios, una mesa para ti, Señor. Tú me has preparado mesa, tú me has bendecido, tú me has dado tantas cosas, Señor. Me has dado la salud, me has dado la vida, me has dado una familia, me has dado trabajo, Señor. Tú me has dado, disfruto la comida, Señor. Gracias, dígale al Señor, te alabo, te bendigo, Señor, pero yo no quiero ser desagradecido. Yo quiero levantar altar para ti, Señor. Primero tú, cuando comienza mi día, cuando comienza mi semana, cuando comienzo año, Señor, tú primero, Padre. Si me cuesta congregarme, si me cuesta sacar tiempo para orar, lo voy a hacer, Señor. Ayúdame a hacerlo, Padre, para levantar altar. No ofreceré a ti, Señor, que yo no ofrezca cosas que no me cuestan, Señor, que yo te ofrezca lo que me cuesta, Padre, que cuando quiero mi carne, mi cuerpo pide otras cosas, Señor, pero no están conforme a tu dirección, Señor, yo quiero sacrificarlo en el altar para ti. Alaba al Señor.